Muy buenas noches, tengan todos ustedes y también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con lo que es la serie del Génesis y vamos a tomar un tema que lo he titulado El hombre, un ser viviente. Nos encontramos ya estudiando el capítulo 2 y estamos entrando a una sección donde ya la narrativa de lo que es la creación de 6 días más el día de descanso, ahora sí que ya pasó. Y el tema que vamos a abordar corresponde a los versículos 4 al 7 del capítulo 2. Vamos a dar lectura y vamos a ver el día de hoy a la luz de la revelación del Señor en estos textos, qué es lo que tiene para nosotros el día de hoy. Dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hermanos, esta porción que acabamos de leer no corresponde a la continuación en el sentido que Dios está creando. Ya establecimos que el Señor dejó de crear en el día séptimo, por eso Él descansó, porque ya no había cosas que hacer. Lo que está ocurriendo aquí, y estamos entrando en el capítulo 2, es una descripción ampliada de lo que el autor acaba ya de describir en los primeros 6 días de la creación. Por ejemplo, en el día sexto menciona que Dios hizo al hombre a su imagen, pero ya en el capítulo 2 describe cómo se lleva a cabo ese acto. Entonces, esa misma idea conlleva el versículo 4 al 5, donde establece la narrativa que Dios, ese había sido el origen de los cielos y de la tierra. Sin embargo, encontramos dos cosas que de alguna manera vemos que Dios, como el creador, empieza a dar respuesta a dos problemáticas, pudiéramos llamarla así, que encontramos en el texto. En primer lugar, lo que nos menciona el verso 5 es que la hierba del campo no crecía, y la razón es porque todavía no había llovido. Y como respuesta a eso, una situación que obviamente pues es natural, si no hay agua pues no hay crecimiento. Jesús, o en este caso Dios, en el versículo 5 da respuesta a esa problemática. Vean lo que dice, en el verso 6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, vemos cómo en el verso 5 encontramos que no había llovido y Dios soluciona esta situación haciendo que suba un vapor de la tierra, y de esta manera pues se regara la tierra y pudiera producir hierba. Pero también al final del verso 6 dice que no había hombre para que labrase la tierra. Y el Señor empieza ahora sí que a tomar esta situación y le da una respuesta a esta problemática. ¿Cuál? En el verso 7 encontramos que entonces Dios toma polvo de la tierra, forma al hombre, sopla en su nariz aliento de vida, y entonces el ser humano es un ser viviente. Ahora, esto es precisamente lo que vamos a estudiar el día de hoy, lo que viene en el verso 7, porque en el verso 7 hay 3 ideas. La primera idea dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Fíjense, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La figura que presenta aquí este verso 7 es la de un alfarero. Y casualmente, aunque no hay casualidades en la Biblia, la palabra formar de alguna manera es un participio del verbo que precisamente se refiere a un alfarero. O sea, Dios en este texto nos presenta la figura de un alfarero que toma el barro y le da forma. Ahora, el nombre Adán viene de una raíz que es Adama, y es precisamente de donde viene arcilla o barro.
Entonces quiero que vean cómo la figura del versículo 7 nos pone a Dios como alfarero que toma el polvo de la tierra, el barro, le da forma y entonces ahí es donde sopla para que sea un ser viviente. Esta misma figura es la que nos presenta Jeremías 18. Vean lo que dice Jeremías 18 del 2 al 4. Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le parecía mejor hacerla. La ilustración que nos presenta es Dios dándole forma. Dios es el que le da forma al hombre en Génesis y Dios es el que continúa dando forma a cada uno de nosotros, ya en la nueva naturaleza que estamos en Cristo. Entonces la figura que nos presenta el verso 7 de Génesis es precisamente esta: Dios como alfarero tomando el barro y dando forma de hombre. Ahora, una vez que Dios le provee al hombre su naturaleza material, que es el polvo de la tierra, procede a darle una naturaleza inmaterial. ¿En qué momento le da una naturaleza inmaterial? En el momento en el que sopla en su nariz aliento de vida. Dios, como dador de vida, es quien comunica precisamente al hombre vida. Y es algo que Job ya lo mencionaba. Vean, por ejemplo, Job 33:4. Job 33:4. Dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Vean qué entendimiento ya tenía Job acerca de los acontecimientos que habían ocurrido precisamente en el Génesis. Y el libro del Génesis está fechado igual que el libro de Job. O sea, de alguna forma Job había recibido esta revelación. De hecho, Job tiene mucho entendimiento y revelación de parte de Dios sin haber iglesia, sin haber estudios bíblicos, sin haber una revelación directa o un libro escrito de lo que de alguna forma Dios había hecho. Recordemos que Dios se revelaba en ese entonces personalmente, así como Abraham. Ahora, Job probablemente no fue la excepción, porque Job menciona muchas cosas en su libro que realmente solamente la revelación de Dios en él es que pudo haber descrito lo que él describe. En Hechos capítulo 17, 25 encontramos la misma idea, que es el soplo de Dios el que produce la vida. Dice así Hechos 17, 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Quién es el que da vida? Dios. Hermanos, si hay alguien que puede producir vida espiritual y que vemos incluso en el Génesis, que produjo vida en un ser viviente, es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único creador. Ahora, lo que hemos observado entonces es que Dios puso espíritu de vida en nosotros. Nos hizo a su imagen con un soplo que Él dio. Por lo tanto, el hombre está constituido en su aspecto material, que corresponde al cuerpo, y su aspecto inmaterial, que corresponde al espíritu. Y está constituido entonces el hombre de dos partes, en un lugar, en un sentido físicamente para relacionarse con este planeta Tierra y en otro sentido espiritualmente para relacionarse con Dios. Ahora, en tercer lugar, nosotros vemos en el verso 7 de Génesis 1 que Él sopla sobre el hombre y entonces es un ser viviente. Miren, el acto creador de Dios siempre ha manifestado la buena disposición para el hombre. Dios siempre ha tenido buenas intenciones para nosotros, ¿no? Y este es un buen punto de vista para que nos dé aliento, ánimo a nosotros. Hay personas que piensan que Dios de alguna manera busca castigarlos, como que busca en un momento meterles el pie o hacer trampa o no dejarlos avanzar.
Hermanos, eso es imposible que Dios en un momento dado esté obrando en contra de nosotros de esa manera, porque siempre a lo largo de la Biblia podemos ver que Dios tiene la mejor disposición para nosotros, como lo vemos en el Génesis. Entonces, una de las cosas que nos presenta este texto es que Él busca el bien, no el mal para nosotros. Dios creó al hombre para entablar una relación con Él. Y esto es algo que nosotros necesitamos retener en nuestra mente. ¿Por qué Dios hizo al hombre? ¿Por qué Dios nos creó? Si Él siempre ha existido en una unidad perfecta con las demás personas de la Trinidad. Dios no tenía necesidad de nosotros, es algo que ya estudiamos. Dios creó al hombre no por necesidad, no porque Él necesitara nuestros aplausos o nuestra adoración o nuestras oraciones. No, Él nos hizo para entablar una relación de comunión con Él. Esto lo podemos apreciar en Génesis 3:8. Vean lo que dice Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora, si nosotros vamos a la Nueva Traducción Viviente, es un poco más específica en este texto o más clara para nosotros. Vean lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Ahora vayamos a otra versión que es Dios habla hoy. Dios habla hoy en los mismos versículos 8 y 9 del capítulo 3. Vean cómo menciona esta versión. El hombre y su mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de Dios entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Miren, estos textos muestran que era algo que se solía hacer. O sea, al parecer era algo que el Señor solía hacer cotidianamente. No nos dice la frecuencia en que se entablaba una comunicación entre Dios y el hombre, pero sí nos muestra que era algo habitual, algo que solía hacer Dios en entablar una comunicación con su creación. Y algo que nosotros dijimos es de que Dios, el hombre fue hecho a su imagen precisamente con ese propósito, poder entablar una relación de comunión entre su creación. Ahora, es ahí donde nosotros podemos ver que ese fue uno de los propósitos primordiales por el cual hizo su creación, por un acto soberano de su voluntad de entablar relación con nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿qué salió mal? ¿Qué fue lo que en un momento dado tornó esta comunión con Él de una manera distinta? Ahora, todos nosotros entendemos a estas alturas, obviamente, que fue por causa del pecado. Pero una de las cosas que quiero mencionar es que el propósito de Dios al crearnos sigue vigente. ¿Cómo es que sigue vigente? A través del plan de redención por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios busca al salvar a la humanidad? Entablar otra vez una comunión con Él. Y no solamente una comunión con Él, sino llevar una vida de calidad, como lo que vamos a ver más adelante. El entrar en la fe es llevar una vida de calidad, una vida diferente a la que nosotros llevábamos anteriormente. Pero para llevar ese tipo de vida necesitamos el aliento de Dios sobre nosotros. Que Dios sople sobre el corazón del hombre para que comunique la vida de Dios y entonces el hombre muerto tenga o se convierta en un ser viviente. Y eso es precisamente lo que hace el Evangelio en la vida de toda persona. Lo que nos ilustra este versículo 7, de que Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopla aliento de vida y entonces se convierte en un ser viviente, es básicamente lo que Dios hace en nosotros a través del Evangelio. Miren, de una manera figurada, esta parte del versículo 7 que dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, pensemos en lo siguiente: ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiera soplado aliento de vida?
sería un ser sin vida, ¿no es cierto? O sea, obviamente es algo lógico, sería un ser sin vida. Ahora, ¿cuántos han escuchado la frase que el hombre está muerto? ¿No? El hombre es un hombre muerto. Ahora, pero ¿qué significa que el hombre es un hombre muerto? Miren, hay muchas ideas acerca de que el hombre es un muerto. Y una de esas ideas es de que el hombre hace la comparación a un muerto natural, donde un muerto no tiene la capacidad de responder. Pero una de las cosas que nosotros hemos estudiado a lo largo de estas enseñanzas es de que nosotros no podemos sacar un significado o una alegoría y aplicarla directamente al texto sin entender lo que rodea el texto. Miren, una de las cosas que nosotros debemos observar, que cuando la Biblia se refiere a que algo, a la muerte en la Biblia significa separación. Y en la Biblia encontramos tres tipos de muerte. La muerte espiritual, como si me siguen ahí a Isaías 59 del 1 al 4, creo que esta es versión Nueva Traducción Viviente. Isaías 59 del 1 al 4. Muchos podrían decir, pero ¿cómo que cree? Lo que pasa es que le estaba diciendo al hermano que perdí mi documento, entonces ahorita estoy así haciendo un ensayo de memoria y de recordar aquí. Isaías 59 del 1 al 4, del 2 al 4 voy a leer, dice así: son sus pecados los que los han separado de Dios. Fíjense, son sus pecados los que los han separado de Dios. Ahora, ¿qué les dije hace rato que significa muerte? Muerte significa separación. Pero en la Biblia encontramos que hay tres tipos de muerte. La muerte espiritual, que es una separación de Dios por causa del pecado. La muerte física, que hace una separación de la tierra a lo espiritual, ¿no? Esa transición que pasamos a la otra vida. Y la muerte eterna, que es la condenación eterna, donde es una separación eterna de Dios. Esos tres tipos de muerte mencionan las Escrituras, pero ambas ideas conllevan separación. Ahora la pregunta es, si la muerte implica separación, ¿qué provocó esa separación? Y Isaías aquí nos muestra qué es lo que provocó esa separación. Vean lo que dice otra vez el verso 2. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Las manos de ustedes son manos de asesinos y tienen los dedos sucios de pecado. Sus labios están llenos de mentiras y su boca vomita corrupción. A nadie le importa ser justo y honrado. Las demandas legales de la gente se basan en mentiras. Conciben malas acciones y después dan luz el pecado. Ahora, ¿qué fue lo que provocó que Adán y Eva fueran expulsados del huerto? Su pecado. El pecado que produjo una separación, ¿no es cierto? Esa intimidad los separó, pero Dios proveyó a través de la muerte de un animalito una provisión para el hombre, de tal manera que ahora Dios, a pesar de que los había separado y echado fuera del huerto, pudieran tener comunión con Él. Entonces vean cómo siempre a la luz de las Escrituras, Dios busca relacionarse con nosotros, pero no por necesidad. No porque tú seas Juan Camaney o seas la última Coca-Cola en el desierto, te creas el ombligo del mundo. No, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Es por pura gracia. Entonces vean, siempre vemos la buena voluntad de Dios de poder comunicarse con nosotros. Y esto nos lleva a pensar lo siguiente: si hay alguien que está más interesado en esa relación entre Dios y nosotros, es Él. Eso implica que si tú quieres venir a buscarlo, lo vas a hallar. Ahora la pregunta es, ¿por qué no lo buscamos? ¿Por qué no vamos en oración? ¿Por qué no vamos en las Escrituras? ¿Por qué no confiamos en Él? El problema no está en Él, el problema está en nosotros. Ahora, hace rato yo les mencionaba acerca de cuántos han escuchado esta frase, que el hombre está muerto. Bueno, se le ha adjudicado una alegoría en el texto que no es la adecuada.
Vamos a estudiar el texto y vamos a descubrir en el contexto qué quiere decir el hombre está muerto. Ahora, esto tiene que ver con la similitud que les estaba diciendo, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El alfarero toma la arcilla, el barro, le da forma, pero si él no sopla, está muerto. O sea, sigue sin vida, básicamente. No es un ser viviente. De esa misma manera está el hombre sin Dios. Es un ser muerto. Es en Efesios capítulo 4, se los voy a leer para no errar en el versículo. Menciona que el hombre vive en pecado porque es ajeno a la vida de Dios. Vean lo que dice Efesios capítulo 4, verso 17. Efesios 4, 17 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Fíjense, ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan? En la vanidad de su mente, en la vanidad, en cosas vanas, teniendo el entendimiento, o sea, el pensamiento entenebrecido, oscurecido. Y vean lo que dice: ajenos de la vida de Dios. Y si tú continúas leyendo, vas a ver una descripción del hombre caído. Pero esa descripción que hace es el resultado de que están ajenos de la vida de Dios. Y es algo interesante porque esta palabra ajenos de la vida de Dios significa literalmente no partícipe. O sea, no están participando de la vida de Dios. ¿Qué fue lo que Dios produjo en el primer hombre? La vida de él. ¿No? Un estado correcto, un estado en armonía, que al pasar el tiempo se echó a perder. Esa es otra historia que vamos a estudiar más adelante. ¿De dónde vino el mal? ¿Por qué surgió la maldad? ¿No? ¿Qué fue lo que introdujo en el hombre esa maldad? Pero lo que vamos a ver el día de hoy es precisamente que esto es el resultado de que la vida de Dios no está en el hombre. O sea que en pocas palabras, mucha gente nace y va creciendo en esta vida, pero no es partícipe de la vida de Dios. Ahora, ¿qué implica eso? Bueno, a eso es lo que la Biblia le llama estar muerto. Pero estar muerto en la Biblia no quiere decir que no tengan la capacidad de responder a Dios. Ahorita les voy a poner un ejemplo de esto, incluso en la vida práctica. Vamos a estudiar Efesios 2, del 1 al 10, pero en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Conforme vayamos estudiando, voy a hacer algunos paréntesis para ir explicando el texto y vamos a ir paso a paso. Efesios 2, del 1 al 10, Nueva Traducción Viviente, comienza así: antes ustedes estaban muertos. Vean cómo era el estado en el que estábamos el creyente: muerto. Ahora, el mismo texto nos describe qué significa estar muerto. Vean lo que dice: antes ustedes estaban muertos a causa de la desobediencia y sus muchos pecados. ¿Qué fue lo que leímos en Isaías? Vuestros pecados han hecho separación. ¿Qué significa muerte? Separación. En cualquiera de los tres ideas que describe la Biblia, ya sea muerte espiritual, muerte física o muerte eterna, las tres conllevan la idea de separación. Y es lo que el texto nos está diciendo. Vean otra vez: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Y vean lo que implica estar muerto. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Observen, ¿quién es el espíritu que actúa en el corazón de quién? De los que se niegan. Niegan. ¿Quién se niega? Los que están viviendo en pecado. Y a causa de su pecado están muertos porque están separados de Dios. Ahora les quiero poner un ejemplo de cómo el hombre que se encuentra en este estado tiene la capacidad de responder. Miren,
El estar muerto no significa necesariamente la figura literaria gráfica de un muerto, que tú lo pateas y no responde. Eso no tiene la idea aquí en el texto. Les voy a poner un ejemplo práctico incluso. En la actualidad, ¿quiénes son los que defienden o están en contra de la ideología de género? Un Agustín Laje, ¿no? Un Pablo Muñoz Iturbide, un Miklos, ¿no? O sea, hay personajes. Ahora la pregunta es, ¿son cristianos? No, ¿verdad? Ahora, esto nos quiere a nosotros dar a entender que una persona no regenerada tiene la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo. ¿No es cierto? Un ejemplo bíblico, Hechos capítulo 10, cuando Pedro va a la casa de Cornelio. ¿Qué ocurre? Cornelio hacía buenas obras. Cornelio se conducía de una manera temerosa. Igual que estos jóvenes, ¿no? En ese aspecto se conducen en temor. La pregunta es, ¿son personas no regeneradas? Así es, no tienen la vida de Dios en ellos. O sea, la vida que produce vida eterna, la vida de Dios. Tienen una vida en el sentido de que pueden vivir, respirar, son gente que piensa, ¿no? Caminan sobre la tierra, o sea, son vivos, pero están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque están separados de Dios. ¿Qué ocasionó esa muerte espiritual? Sus pecados. El pecado ha hecho separación entre nosotros y Dios. Pero una persona que está muerta en sus pecados no quiere decir que no tenga la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Un ejemplo, nosotros mismos. Tú, antes de venir a Cristo, ¿por qué no te metías con cualquiera? Pues porque tenías algo que se llama moral. Tienes la capacidad de distinguir lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos conciencia. La conciencia nos ayuda a nosotros a tomar una decisión entre lo bueno y lo malo de acuerdo a nuestros valores. Pues el mundo secular, el hombre caído también tiene valores, también tiene conciencia que los ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahora escuchen esto. Puesto que el hombre natural tiene la capacidad de distinguir lo bueno y lo malo, son responsables de la decisión que tomen. Juan 3, verso 19. Todo aquel que en él cree, tiene vida. Fíjate, tiene vida, la vida de Dios. Pero el que no cree, ya ha sido condenado y la ira de Dios está sobre él. Aquí el texto dice en el verso que acabamos de leer, el verso 2, ya en la mitad del versículo, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer. Si nosotros vamos a Juan capítulo 3, verso 19, vean otra vez la misma idea, Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, la luz vino al mundo. ¿Quién es? La vida. Cristo vino al mundo. Pero ¿qué ocurre? Que el hombre amó más, dice, las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y dice el verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, no viene a la luz. El hombre tiene la capacidad de ver qué está bien y qué está mal. En su estado natural caído, podemos distinguir eso. Puesto que podemos distinguir, entonces nos hacemos responsables en el momento de elegir, de la elección. Tú eres responsable de la mentira que dijiste. Tú eres responsable en un momento dado de tomar lo que no es tuyo, ¿no? Tú eres responsable de domar la lengua, de guardar tus ojos. Somos responsables nosotros. Entonces, esto es lo que nos está mostrando Efesios 2. Que una persona muerta es aquella persona que deliberadamente vive de acuerdo a lo que él ama en su corazón. Porque ¿cuál es el problema del hombre? Dice la Biblia que es del corazón. De ahí salen los malos deseos y los malos pensamientos. Regresemos a Efesios 2, verso 3, para seguir leyendo entonces qué significa estar muertos. Efesios 2, verso 3.
todos vivíamos así en el pasado. ¿Cómo? Pues obedeciendo al príncipe de este mundo, ¿no? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Fíjense, por nuestra propia naturaleza. Verso 4, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, fíjense cómo otra vez reitera la idea. Estamos muertos espiritualmente por causa de nuestros pecados, pero el texto en ninguna parte menciona que como estás muerto no puedas responder a Dios. Porque si no tienes la capacidad de responder, ¿cómo Dios puede hacerte culpable de las infracciones que tú estás cometiendo? Fíjense, si el hombre no pudiera tener no fuera responsable de sus actos, todos esos juicios, por ejemplo, Apocalipsis 20, o sea, sería puro teatro. ¿Cómo Dios va a condenar a alguien que de alguna manera no pueden responder, ¿no? No son responsables puesto que no tenían la libertad de escoger? Entonces, lo que quiero apuntar es aclarar qué implica estar muerto. Porque estar muerto implica que estamos caídos, una naturaleza que heredamos. Dice que el pecado entró por un hombre y de esa manera pasó por todos los hombres, pero también la justicia vino por un hombre y ha pasado por todos nosotros. Pero el tema del estar muerto implica que estando en esa naturaleza caída, en un momento dado podemos discernir entre qué es bueno y qué es malo, y en base a eso somos responsables de la decisión que nosotros tomemos. Y el texto es claro, vean por ejemplo otra vez lo que dice el verso 3, todos vivíamos así. ¿Qué es estar muerto? Siguiendo los deseos de nuestros pecados, la inclinación de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero el verso 4 menciona, Dios que es tan rico en misericordia nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, fíjate, muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve todo lo que ha hecho por nosotros. Fíjense esta frase, ¿no? Como se ve todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Vean nada más cómo Dios busca el bien de nosotros, busca el bien de la humanidad. Nadie puede estar delante de Él y acusarlo de injusto. Miren, esto tiene que ver con su carácter. Nosotros hemos estudiado que la justicia de Dios tiene dos categorías. La justicia rectoral, que habla del carácter de Dios como juez, como legislador. Si Dios es un juez, Él es un juez justo, Él va a actuar de acuerdo a lo que Él dijo ser. Y eso implica que Él va a distribuir su justicia justamente. O sea, le va a dar a cada quien lo que merece y lo que corresponde, porque eso es justo. Entonces, una de las cosas que la Biblia encontramos es de que si Dios va a juzgar a alguien, va a ser un juicio justo y nadie lo va a poder decir es injusto. Mismo Judas Iscariote va a poder estar delante de Dios y acusarlo de injusto cuando sea condenado. ¿Por qué? Porque una de las acciones que nosotros vemos, por ejemplo, ahí en Hechos, si me siguen en Hechos, nosotros, por ejemplo, podemos partir de un principio que es el siguiente, miren. ¿Quién fue el autor intelectual del sacrificio de Jesucristo? Dios. Dice la Biblia constantemente que Dios lo puso allí. Dios le plació que su hijo muriera en la cruz. Ahora, si estaba esto en la voluntad de Dios y Dios fue el quien lo puso ahí,
¿cómo es que el hombre es responsable de los que programaron su crucifixión de ese acto? Si Dios ya lo había establecido, ¿cómo ellos van a ser responsables? Vean lo que dice Hechos 2:23. Hechos 2:23. A o sea, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, que el sacrificio de Cristo fue algo planeado, fue algo deliberadamente establecido por el Padre. Y dice ahí el texto, repito otra vez todo, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. O sea, que Dios elaboró un plan a través de los actos de los hombres malos. Dios utiliza la misma maldad de los hombres para que sigan el flujo de su voluntad y al final se cumplan sus propósitos. Pero de esa manera Dios puede ser soberano y de esa misma manera el hombre es responsable. ¿Por qué? Porque Dios deliberadamente planeó el sacrificio de Cristo utilizando el mismo flujo de maldad de los hombres para que entren en los propósitos de Dios. Y de esa manera Dios ser soberano y justo y el hombre ser responsable de sus actos. Pero que Dios no les dijo, bueno, ustedes yo ya planeé que el Señor, su Señor o Jesucristo va a morir en la cruz y ustedes como títeres voy a hacer que hagan esto, tú lo vas a acusar con Herodes y tú vas a hacer tal cosa. No, Dios simplemente dejó que el flujo de maldad de ellos siguiera y Dios planeó en ese flujo de maldad, ¿cuál? Su propósito eterno que ya estaba predestinado. De esa manera es lo mismo con Judas. Judas escuchó el mensaje de Jesucristo. Fíjense, de primera mano, constantemente escuchó el mensaje de arrepentimiento. ¿Y qué pasó con él? ¿Se imaginan que Judas pudiera decir, oye, ¿por qué me vas a condenar si al final tú me pusiste ahí? No, o sea, tú fuiste dentro de los planes de Dios, pero al final tuviste tantas veces la posibilidad de volverte a Dios en arrepentimiento genuino y no lo hiciste. Cuando Dios en la Biblia utiliza aún los malos para sus propios propósitos, terminan siendo siervos de Dios en todo sentido. Un ejemplo de eso lo encontramos con Nabucodonosor. Nabucodonosor, en el Antiguo Testamento, ¿qué ocurrió? Dice, mi siervo Nabucodonosor, pero no es porque lo sirviera genuinamente, sino que todo aquel que de alguna manera es usado por Dios para sus propósitos, se convierte en servidores de Él. Pero obviamente ellos son responsables de sus acciones, solamente sigue el flujo de la misma maldad en ellos. Miren, continuamos leyendo Efesios 2:8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Fíjense, Dios los salvó por su gracia ¿cuándo? Cuando creyeron. Creyeron. Hermanos, la salvación es de Dios, pero el arrepentimiento es del hombre. ¿Cómo lo sabemos? Porque Hechos 17:30 al 31 es bien claro. Por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará con justo juicio al mundo, por tanto manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿De quién es el arrepentimiento del hombre? ¿Por qué? Porque como dijimos la vez pasada, Dios manda. Y si Dios manda es porque tenemos la capacidad de responder en arrepentimiento. Y es ahí donde nosotros necesitamos ver que el texto dice que los salvó cuando creyeron. Ustedes, continúo leyendo Efesios 2:8, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Fíjate, la obra maestra de Dios. ¿Quién es la obra maestra de Dios? Una persona en la cual Dios ha soplado aliento de vida. Pero ya estando en esta vida en la que estamos, ya no me refiero en Génesis 2:7,
sino de una manera metafórica, en la que el hombre natural se encuentra separado de Dios por causa de su pecado, y eso lo convierte en un muerto espiritual. Pero cuando viene el aliento de Dios a través del evangelio, ¿qué viene sobre esa persona? Vida, la vida de Dios, y se convierte en la obra maestra de Dios. Fíjate, y tú te menosprecias. Llegas ahí al espejo y dices, no, yo no sirvo para nada. Eres la obra maestra de Dios. ¿Cómo puedes menospreciar lo que Dios llama obra maestra? Fíjate nada más qué tan mal muchas veces estamos enfocados. Yo sé que muchas veces son las circunstancias, no las malas decisiones o las consecuencias que vienen, las cuales nos hacen sentir mal porque no la hemos hecho bien o fue mala decisión la que tomamos. Y obviamente, como decimos en el lenguaje coloquial, pues nos agüitamos, ¿no? Nos sentimos tristes, nos aflige, ¿no? Nos sentimos mal, pero no debe de ser para que en un momento dado venga un menosprecio a tu corazón. Tú eres la obra maestra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha soplado en ti aliento de vida. Así como en Génesis 2:7, el Señor hizo barro y formó el cuerpo del hombre y sopló, ha soplado sobre nosotros ese mismo aliento. Y dice, continúo leyendo el verso 10, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Fíjense, Él nos creó de nuevo. Él volvió a soplar en nosotros. ¿En qué momento? Cuando Él introdujo o nos dio su Santo Espíritu. Vean lo que dice, por ejemplo, Juan 1, del 1 al 5. No. Pasemos antes de ese Juan 20, 22. Juan 20, 22, ya el Señor dice ahí ya en la etapa ya antes de la ascensión, dice que sopló sobre ellos y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Sopló. ¿Y qué comunicó? La vida de Él. Hermanos, Dios sigue soplando todavía sobre aquellos muertos que de alguna manera están hechos de arcilla, de barro, pero que no han tenido y no son partícipes de la vida de Dios. Y Dios quiere hacerlos partícipe. De una manera quiere soplar sobre ellos aliento de vida, comunicando al Espíritu de Dios a través del mensaje del Evangelio. ¿Cómo lo sabemos? Vayamos a Efesios capítulo 2. Es en el momento en el que creemos, Efesios 1, verso 13. Efesios 1, 13. En Él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, que dice, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. ¿En qué momento sopla ahora el Señor aliento de vida? Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. ¿En dónde ocurre eso? Cuando la persona cree en el evangelio. Porque el texto lo dice. Vamos a volverlo a leer. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, entonces fuiste sellados. En el momento de nuestra conversión, en el momento en el que nacemos de nuevo y Dios hace en nosotros una nueva creación, es en ese momento en el que viene el Espíritu de Dios a nosotros y de una manera Dios está soplando sobre nosotros y nos está comunicando su misma vida. Ahora, quiero que pensemos en lo siguiente. Cuando Él comunica vida, esto no solamente implica vida eterna. Y cuando nosotros pensamos en vida eterna, pues nos hacemos a la idea de que vamos a pasar toda la eternidad, un sinfín de días con el Señor. Y bueno, vida eterna implica eso. Pero vida eterna viene de un término que es zoe. Y el término zoe no solamente implica un determinado tiempo, implica calidad de vida. Calidad. ¿Se han dado cuenta que la gente no sabe vivir? ¿Cómo que no sabe vivir, pastor? Bueno, no saben hacer vida de hogar, no saben hacer vida de familia, no saben hacer vida de padres e hijos, no saben hacer vida laboral en una compañía,
no saben hacer vida de vecinos. O sea, de alguna manera no tenemos esa capacidad de hacer esa vida en una plenitud. Pero cuando el Señor viene a nuestras vidas y sopla a ese aliento de vida, Él nos da la capacidad de vivir una calidad de vida, donde ahora podemos nosotros armonizar el ambiente en cualquier lugar en donde estemos, en la familia, con los hijos, en la iglesia, con los vecinos, en el trabajo, en todo lugar. Eso es calidad de vida. La situación es de que muchos de nosotros no dejamos que esa vida de Dios realmente entre y siga transformando nuestro corazón. ¿Cómo lo hace? Vayamos a Juan 1, del 1 al 5, en la Nueva Traducción Viviente. Juan 1, del 1 al 5. Ya aquí es donde el Señor sopla sobre nosotros aliento de vida. Vean lo que dice Juan 1, del 1 al 5. En el principio la palabra ya existía. O sea, hablando de Jesús. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿En qué principio? En el Génesis, lo que estamos estudiando. Verso 2. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. O sea, que Jesucristo fue la palabra activa, el verbo de Dios que hizo todo lo que vemos a nuestro alrededor, incluyendo la humanidad. Dios Padre dio la palabra, dijo la palabra, en el principio Dios creó, dio la palabra y esa palabra que es el Hijo llevó a la acción las cosas, la orden de Dios. Y vean lo que dice ahí el verso 4. La palabra le dio vida a todo lo creado. La palabra le dio vida a todo lo creado. ¿Quién sopló en esa arcilla hecha por Dios? Jesucristo sopló. ¿Quién sopló sobre los discípulos? Jesucristo sopló. ¿Qué sopló? Aliento de vida. ¿Qué ha soplado en ti y en mí? Aliento de vida. Fíjate, aliento de vida. Dice, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Verso 4, repito, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Vean, esa frase trajo luz, o sea, cuando Él sopla a nosotros, ¿qué comunicó? Vida. Y esa vida trae a nosotros luz. ¿Qué significa luz? Entendimiento de las cosas. ¿Se acuerdan que los domingos estamos estudiando el Sermón del Monte? ¿Y qué decía? Si tu ojo es bueno, entonces la luz que hay en él está bien. Y la luz decíamos que habla del entendimiento. O sea, que Dios al comunicarnos vida, Él nos da a nosotros ahora la capacidad de que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Y una de las cosas que se lleva a cabo en el nuevo nacimiento, ¿qué es? Cambia tu manera de pensar. Constantemente entendemos, renueva tus pensamientos, porque al cambiar nuestra manera de pensar, que ahora tenemos esa capacidad, puesto que Él ha producido vida en nosotros, tenemos la capacidad de cambiar nuestra manera de vivir, de cambiar y de revertir precisamente esa vida que antes llevábamos. Ahora tenemos la capacidad de llevar una calidad de vida. ¿Por qué? Porque somos la obra maestra de Dios. Tienes la capacidad de vivir bien, de sentirte bien. Hermano, levántate todos los días de buen ánimo, en el sentido de que otro día más, y tienes 2 manos, 2 pies, y el Señor te ha permitido tener un día más de vida y tener la capacidad de disfrutar el día con tus seres queridos, que a lo mejor estén peleados contigo, ellos están peleados, pero tú no, tú ten esa disposición, ten tú ese corazón, esa actitud. ¿Por qué? Porque somos nosotros la obra maestra de Dios. Dios ha soplado aliento de vida que puede comunicar, ha comunicado su vida y la capacidad de vivir una calidad. ¿Se acuerdan que antes en el mundo se decía, esos vecinos nada más se avientan el sartén y viven como perros y gatos, ¿no? O sea, se usaba de una manera metafórica para mencionar que constantemente había pleito.
Hermanos, tenemos ahora la capacidad de revertir eso. ¿Cómo? Muchos esperan, Señor, cámbiame, cambia fulanito, cambia mi vida, cambia el otro. Dios no te va a cambiar así. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dejado su palabra, la cual va a comunicarnos todavía la vida de Dios en instrucciones, en mandamientos, para que al aplicarlos, nosotros entonces podamos vivir de una manera armoniosa. O sea, no es de una manera mágica, que hoy voy a orar y me voy a levantar mañana y ya todo va a cambiar. No va a cambiar si nosotros no accionamos. Esto implica intencionalidad de nuestra parte. ¿No es cierto? Intencionalidad. Fíjense, estaba platicando esta semana con un hermano. Viene como anillo al dedo. Y hablábamos acerca de cómo yo le comentaba que hay cosas que probablemente no vayan a cambiar. Debemos aprender a sobrellevarlas, a vivirlas, sobre todo en una relación, ¿no? Dentro de la relación matrimonial. Nosotros queremos, hay veces que la otra persona, pues, tiene ciertas situaciones que pueden causar molestia de nuestra parte, pero son cosas que no son pecaminosas en sí mismas. Pero nosotros queremos que la cambien simplemente porque te molestan a ti. Y hay cosas que no van a cambiar porque son parte de lo que son ellos, son ellas. Y nosotros debemos de sobrellevarlas nada más. ¿Por qué? Porque no son cosas ni pecaminosas. Entonces, son esas cosas las que debemos de sobrellevarlas en nuestras vidas. Y ahora el asunto es, cuando nosotros entendemos esto, entonces, ¿qué va a producir? Una armonía en el hogar. ¿Por qué no hay armonía? Porque quieres hacer a la otra persona a tu modo. Muchos están, Señor, cámbialo, cámbialo. ¿Y sabes por qué Dios no lo cambia a tu hijo o a cualquier persona? Porque tú lo quieres, que esa persona, Dios lo cambie a tu modo. Y Dios no lo va a cambiar a nuestro modo. Dios lo va a cambiar como Dios quiera obrar en la vida de él. Y en ese cambio probablemente le deje muchas de las cosas que a nosotros nos incomoden. Pero necesitamos vivir con esas cosas. Necesitamos sobrellevarlas. Y al aplicar el amor entre nosotros, ¿qué va a producir? Una armonía. Pero implica intencionalidad. ¿No es cierto? Pero siempre deja los zapatos en el mismo lugar. Bueno, Dios quiere desarrollar en ti el espíritu de siervo. Toma los zapatos y los dejas en la plaza. Si eso es el producto del pleito, ¿no es la manera más lógica de arreglarlo uno hacerlo? Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque queremos que el otro lo haga. Porque son suyos. ¿No les ha pasado cuando le dices a tu hijo, oye, recoge todo, pero ya regresas y lo ves igual? Oye, no has recogido nada. Sí, nada más recogió sus zapatos. ¿Por qué? Porque son los que, vean nada más cómo es la naturaleza. Nosotros necesitamos recoger en un momento dado, cuando se le da la instrucción al hijo, pues esperar que recoja todo. ¿Por qué? Porque es trabajar en nuestras propias personas. Y una de las cosas que descubrimos es que las circunstancias nos ayudan a ver lo que Dios quiere cambiar en nosotros, lo que Dios quiere transformar en nuestro corazón. Ahora, lo que estamos aprendiendo es que podemos ahora nosotros revertir todo eso, porque Dios ha comunicado en ti su vida. Fíjate, su vida. Y si no reflejamos esta vida de Dios plena en nosotros, algo está mal. Algo está mal en ese cristiano. Ahora, no estoy diciendo que no sea cristiano. No. ¿Por qué? Porque hay muchos que son creyentes que de alguna manera están en un proceso, como todos, en ese proceso de santificación, de luchas, de entrega y ¿qué necesita? Un impulso, ¿no? Un booster, echarle energía. Vamos, sí puedes, tienes la vida de Dios, eres la obra maestra de Dios. Deja de menospreciarte, deja de verte menos que los demás. O sea, tú tienes la imagen de Dios en ti. Y eso es lo que implica el texto, porque todo esto nos hace a cada uno de nosotros un ser viviente. Y un ser viviente implica haber pasado de muerte a vida. Ahora manifestamos la vida de Dios, la imagen de Dios en nosotros. Y eso es lo que implica el hecho
de una manera alegórica, o no alegórica, sino darle un buen sentido al hecho de que en Génesis 1:7 Dios formó al hombre de arcilla, de barro, sopló en él aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente. Y es lo que hace Dios ahora en la nueva creación, en el nuevo nacimiento. Nos toma en el estado en el que estamos, pero no nos deja igual. Sopla a su misma vida en nosotros y en el momento que sopla su vida en nosotros, nos produce en nosotros un ser viviente. Ahora hemos pasado de muerte a vida espiritual y tenemos la capacidad de vivir de una manera digna, ¿no es cierto? Como cristianos. O sea, una vida realmente que glorifique el nombre de Dios. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Cierra tus ojos ahí donde estás. Así con tus ojos cerrados. En esta noche Dios quiere ministrar tu corazón. Aún aquellos que probablemente nos estén viendo en las redes sociales y han llevado una vida desordenada delante de Dios. Han llevado una vida de excesos, de pecado, de inmoralidad. Déjame decirte, Dios quiere darte vida. Dios quiere darte una calidad de vida. Dios quiere soplar ese aliento de vida sobre ti. Quiere hacer una obra maestra de tu vida. Y de esa misma manera el Señor quiere a ti como cristiano que experimentes esa calidad de vida estando aquí en la tierra. No esperes llegar al cielo para disfrutar lo que Dios ha hecho en nosotros. Podemos disfrutar estando aquí. No son las circunstancias las que nos oprimen. No son las carencias las que nos aflige. No son las pruebas. Es nuestra confianza en Dios. Lo que nos va a ayudar a salir adelante. Las circunstancias no puedes dejar que te tiren. No puedes dejar que te aflijan, que te depriman. Dios ha grabado su imagen en ti. Dios ha soplado sobre ti aliento de vida. Y ahora eres un ser viviente. Ahora eres una obra maestra de Dios. Ahora puedes vivir con una calidad de vida. Si antes como mujer no tenías dignidad, el Evangelio te ha provisto dignidad a través de la vida de Cristo. El Evangelio ha traído dignidad a nosotros como hombres. El Evangelio nos ha dignificado como seres humanos. No creas la mentira que vales de acuerdo a lo que tengas. Tú vales por el hecho de que eres la obra maestra de Dios. Dios ha creado en nosotros criaturas nuevas, que hemos pasado de muerte a vida. Que estabas muerto por tus delitos y pecados, separado de Dios, pero que ahora Dios nos ha reconciliado por medio de su Hijo Jesucristo. Ha quitado esa separación. Y nosotros entendemos que nuestros pecados han sido perdonados a través del sacrificio de Cristo. Pero muchas veces es difícil creer que Dios también nos ha dado el privilegio de vivir una calidad de vida.
Si en esta noche estás pasando por una situación difícil, un problema en tu vida, contigo mismo, familiar, ahí donde estás, cierra tus ojos. Pidámosle al Señor sabiduría para poder desarrollar esta vida plena en Cristo. Clama ahí desde tu lugar y dile: Señor, dame sabiduría. Dame, oh Dios, sabiduría para poder actuar de una manera recta, para poder conducirme de una manera prudente, para poder experimentar esta vida plena estando aquí en la tierra. Dame sabiduría para tratar a las personas que me rodean. Dame sabiduría, oh Dios, para vivir de acuerdo a la luz de esta verdad. Señor, pongo en tus manos mi familia. Pon en tus manos mi matrimonio. Pon en tus manos la vida de mis hijos. Pon en tus manos mi trabajo, Señor. Pon en tus manos, Padre, la vida de mis hijos. Pon en tus manos mi salud, mi economía. Pon en tus manos, Señor. Todo aquello que quiera afligirme, lo ponemos en esta hora en tus manos, Señor. No queremos que nada de esto nos aflija, Señor. Esas cosas que están fuera de nuestro alcance, mi Dios. La salud de nuestros familiares, su vida, su estado físico, emocional. Te rogamos por ellos, Señor. Que tú los alcances, que tú les sanes. Oh Dios, que tú sanes a todo hermano que venga en esta hora, Señor, enfermo, que esté padeciendo una enfermedad, que está lidiando con ella a través de los días, que tú traigas sanidad a su vida, oh Dios. Que tú restaures su corazón a aquellos que están desanimados, desalentados. Que tú traigas, Padre, restauración a problemas interpersonales que pueden haber surgido en este hogar, en el hogar, en las relaciones entre hermanos. Que tú traigas, Señor, todo lo que de alguna forma no podemos, Señor, nosotros humanamente hacer. Pero sí queremos enfocarnos en nuestra responsabilidad, Señor, hacer lo que nos toca hacer. Señor, bendice en esta hora a mis hermanos. Padre, que tú derrames sobre ellos sabiduría espiritual. Que tú derrames esa paz sobre sus corazones, Señor. Que todo lo que esté robando la paz en sus vidas, que tú les des entendimiento, Señor, para poder resolver todo conflicto. Que en medio de esa situación, de esa enfermedad, puedan recibir la paz como el resultado de poner su confianza en ti, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas, rogándote que obres en nuestros corazones, que transformes nuestras vidas, oh Dios, que nos ayudes a llevar esa calidad de vida, porque somos obras maestras hechas por ti, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.